¿Sabías lo que está ocurriendo con el fentanilo principalmente en Norteamérica? Si es que crees que no, te aseguramos que has visto las siguientes imágenes. En este podcast te explicaremos cómo se llegó a la cuarta crisis de los opioides. Buenas tardes a todos, somos los Opioamigos en Crisis y te invitamos a un nuevo capítulo en el cual vamos a hablar de la crisis de los opioides en Estados Unidos. Vamos a mencionar las causas que permitieron que esta surgiera y se consolidara en un contexto norteamericano, el trasfondo sociocultural que permitió su expansión y por último su origen en la década de los 90. Pero antes que todo, María Nico nos dará un breve contexto sobre qué son los opioides y cuáles son sus efectos a nivel biológico y fisiológico. Los opioides son sustancias que interactúan con receptores del sistema nervioso central para modificar la señalización neuronal y lo hacen de la siguiente manera. Se unen y cierran canales de calcio presinápticos y esto impide que se sigan transmitiendo potenciales de acción por parte de las neuronas nociceptivas. Adicionalmente, disminuye la sensibilidad al dolor. Interesante. ¿Y esto qué hacen las personas? Tiene una serie de efectos adversos, entre ellos, por ejemplo, somnolencia, confusión, sedación, bradicardia, depresión respiratoria o incluso desbalances hormonales. Adicionalmente, el pic de dopamina que generan se traduce en un condicionamiento del cerebro que puede llegar a generar adicción. Increíble. Ahora que ya entendemos lo biológico, deberíamos pasar a la historia. Bueno, como ya comentamos, hoy ya nos vamos a centrar en la crisis de los opioides de Estados Unidos. ¿Por qué es importante decir esto? Bueno, porque han habido varias crisis de los opioides y guerras por opioides alrededor del mundo durante toda la historia. En la década de los 90, la medicina tuvo un cambio radical. El dolor comenzó a considerarse la quinta señal vital y con ello la obligación de eliminarlo se convirtió en una prioridad clínica. Pero lo que debía comprenderse se terminó comercializando. Bueno, y es en ese escenario que aparece la pastilla Oxycontin. Este era un analgésico que prometía eliminar el dolor sin provocar adicciones. Era el inicio de una nueva etapa para la industria farmacéutica y el comienzo de una de las mayores epidemias farmacéuticas de la historia moderna. Ahora sí, les tenemos una invitada especial. Ana María Bulbert estudió Historia en la Universidad Católica y luego de esto hizo un magíster en Ciencias Políticas. Actualmente se encuentra haciendo el doctorado de Filosofía en la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Anita? Muchas gracias por reunirte con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero poder serles de ayuda en este tema tan interesante y tan actual al mismo tiempo. Sí. Bueno, ya hemos hablado un poco como en ámbitos generales de la crisis de los opioides, pero queríamos saber cuál fue el contexto que permitió que surgiera, se expandiera y que alcanzara 500.000 de personas fallecidas por lo menos. Sí, efectivamente ha tenido consecuencias devastadoras. Y es muy interesante la pregunta porque, bueno, todo esto surge, a mi parecer, con un cambio cultural en Norteamérica, en Estados Unidos, que debe haber comenzado como en los años 90, fines de los 80, comienzos del 90, en que la Sociedad Americana del Dolor hizo una promoción bastante importante señalando que el dolor era la quinta señal vital. Esto es que teníamos que considerarla tanto como la temperatura o la presión. Es decir, si llegaba un paciente a un hospital, tenía que considerarse también el nivel de dolor que tenía del 1 al 10. Se hizo una campaña muy importante, como muy agresiva en ese sentido, tanto que las instituciones norteamericanas, las instituciones estatales, como por ejemplo de acreditación de instituciones de salud, incorporaron estos criterios y cualquier institución de salud o cualquier médico podía dejar de perder su calidad o perder los beneficios que tenía por no cumplir con estos estándares. ¿Cuál fue el problema? Que a los médicos se les exigió que actuaran activamente frente al dolor de los pacientes. Y de hecho, la consecuencia fue que los médicos comenzaron a prescribir bastante poco prudentemente, podríamos decir, diferentes remedios para el dolor, entre ellos estos opioides. Y el problema fue eso, pasamos de tener en los años 90 78 millones de recetas a en el año 2010 casi una receta por habitante en Estados Unidos. Entonces la verdad es que el consumo se aumentó muchísimo y bueno, obviamente las consecuencias, como ustedes bien decían, las consecuencias de esto, ¿no? Claro.
Encuentro muy interesante esto que tú dices de cómo se fue desarrollando o iniciando la crisis de los opioides, y me surge la duda de, al final, ¿cuáles fueron las consecuencias socioculturales que tuvo una crisis de este impacto? Bueno, la verdad es que las consecuencias, además de las consecuencias normales de la drogadicción en la familia, en la economía, en el sistema social de salud, obviamente es un impacto muy grande por la magnitud de la dependencia que generó esta droga. La principal población afectada en la primera ola fueron las ciudades, los trabajadores de las ciudades, que eran más industriales, porque coincidió con una crisis de desindustrialización en Estados Unidos en los años 90, y son estos trabajadores los que, buscando refugio, terminaron con esta droga, ¿no? Pero también creo que es importante entender esto en el contexto de la sociedad norteamericana, porque es una cultura que por un lado es muy individualista, respeta mucho la autonomía de la persona, y por lo tanto tú te autogestionas tu cuerpo, tú eres dueño de tu propio cuerpo. Por otro lado, también existe una cultura de ser muy pragmático, y el estilo de vida americano que te lleva a tener como mucho control sobre todo y muy tendiente al éxito. Entonces lo importante es seguir produciendo, ¿no? Seguir produciendo, no parar y evitar el dolor a toda costa. Entonces obviamente es algo que estimula y promueve el que te tomes una droga para poder seguir trabajando y seguir funcionando. Esto va a pasar también con la siguiente, podríamos decir, con la siguiente ola de las diferentes drogas. Y una de las otras consecuencias socioculturales muy graves fue que se perdió la confianza entre el paciente y el médico, con la farmacéutica, y también se perdió la confianza en las instituciones de salud norteamericanas. Claro. Y la verdad es que hasta el día de hoy tiene repercusiones. Tiene mucho sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, qué interesante lo que estabas diciendo. También me surgió una duda al investigar, porque se mencionaba mucho la FDA. Se mencionaba que se culpaba esta de juicios poco prudentes y irresponsables. ¿Tú crees que nos podrías explicar un poco más qué rol tuvo la FDA en la oxicodina y el rol de la farmacéutica? Sí, claro. Yo creo que claro, aquí hay que separar un poco, hay que separar las instituciones norteamericanas, estadounidenses, y por otro lado el rol de la farmacéutica. Las instituciones estadounidenses como la FDA se les acusa de ser negligentes, pues ellos aprobaron entre el año 95 y 96 el OxyContin, basado en pruebas muy débiles sobre su bajo poder de adicción, y esto hizo que fuera un verdadero, no sé, gancho para las farmacéuticas para producir este OxyContin, este remedio. La verdad es que fueron varios laboratorios, el más famoso de este remedio, que es de Purdue Pharma, que es un laboratorio que invirtió $200 millones en una publicidad bastante agresiva, sobre todo dirigida a la población de médicos en Estados Unidos. Se invirtió en congresos, en folletos, en publicidad. A los médicos se les decía, si tu paciente tiene dolor es porque tú no sabías utilizar, no le has dado los suficientes remedios, la dosis necesaria para evitar el dolor. Bien, eso por un lado. Por un lado están estas instituciones que no fueron muy rigurosos, y por otro lado está como atracción que se hizo a la farmacéutica, que de hecho estas farmacéuticas ganaron muchos millones con estos remedios, es decir, lucraron con una especie de negligencia, podríamos decir, de los organismos estatales de Estados Unidos, y a tal punto que este mismo laboratorio, Purdue, reconoció finalmente en el juicio que se le llevó a cabo, reconoció que ellos habían sido no solo negligentes, sino que estaban en conocimiento de efectos secundarios del OxyContin, y que ellos no lo habían hecho público y tampoco habían detenido su venta. Impactante. Me parece muy interesante lo que dijiste, y me surgió una duda. ¿Cuál es la diferencia que se puede presentar entre la crisis de opioides que está sucediendo en Estados Unidos y que ha sucedido desde la década del 90 con otras crisis y guerras que han sucedido en base a los opioides, como las guerras de China o la crisis que hubo en Escocia hace un tiempo? Sí, efectivamente han habido otras crisis provocadas por los opioides. De hecho, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos de los veteranos quedaron muy adictos a la morfina. Después de la Guerra de Secesión norteamericana, en los años 60, el Valium para las mujeres norteamericanas en específico, se hablaba que era la droga de las dueñas de casa para experimentar la ansiedad y la depresión, o sea, para aliviar la ansiedad y la depresión, que también fue una ola que hubo que tener, atacó el sistema público de salud. Efectivamente, en este caso, hay cosas distintas en relación a algunas crisis. Primero, esto es una crisis autoinfligida
tiene una escala distinta, una legalidad, viene desde la legalidad, hay complicidad institucional, hubo un marketing sistemático por lo demás que se permitió por parte de la farmacéutica, viene desde dentro del mismo sistema. Por otro lado, es muy interesante también lo que me preguntas, porque cada una de estas crisis es signo también de su cultura y de su época, ¿no? Es una manera de llevar el sufrimiento, es una manera de tratar el sufrimiento en cada cultura. Por ejemplo, estoy pensando en la guerra del opio entre China y el Imperio Británico. Ahí había una clara intención del comercio internacional de penetrar con el opio en China, y eso, claro, refleja mucho la época, ¿no es cierto? En este caso refleja, me parece a mí, no solo la cultura norteamericana, sino la sensación de vacío y buscar refugio de una vida que simplemente no logra ser plena en ningún sentido, o por lo menos en el sentido más profundo. Perfecto, muchas gracias. Al principio de este podcast mostramos un video de la crisis de fentanilo actual y queríamos preguntar por qué después de tanto tiempo todavía se sigue apreciando este mismo mecanismo por parte de la sociedad. ¿Es la misma crisis o es más? Bien, no es la misma crisis. Han habido 4 olas de crisis de opioides en Estados Unidos. La primera fue de la que estamos hablando, ¿no es cierto?, de la oxicodona. Esta duró desde el 95-96 hasta prácticamente el 2009, cuando se restringieron las recetas. Todas estas personas que eran dependientes de la droga comenzaron a consumir heroína. Y ahí viene la crisis de la heroína, que es desde 2010 aproximadamente hasta el 2013. Y luego viene la introducción del fentanilo, que comenzó en 2013 y ha tenido una segunda ola ahora en 2020 hasta la actualidad. Y ha atacado también a diferentes grupos de personas. Lo primero, como les decía, eran trabajadores, ¿no es cierto? Y después empezó a atacar a otros grupos de la población, como población latina o población afroamericana. Y bueno, en fin, han sido diferentes formas. Lo interesante, sí, es que la primera ola fue legal y dio como una especie de origen, dio paso a que siguieran las siguientes olas que se alimentan de drogas ilegales como la heroína y el fentanilo. Qué interesante. Muchas gracias. A mí lo que más me impactó de este capítulo fue que, bueno, a diferencia de otras crisis de opioides, la de la oxicodona surgió dentro del sistema de salud y sobre todo como el rol que jugaron tanto las farmacéuticas como la FDA en el desenlace y el desarrollo de esta. Sí, además que esto como de que el dolor se convierta en un negocio, y más que nada en estas minorías, como que también demuestra un poco como en la sociedad en que estamos viviendo, porque se sigue manteniendo, y como cómo debería actuar la gente frente a estas crisis en el futuro. Definitivamente el aprovechamiento del dolor es una cosa que es totalmente descabellada, y mucho más considerando que en ese momento era algo que era considerado totalmente normal vender opioides, y ahora lo vemos como una locura con la crisis del fentanilo, algo ilegal. Sí, a mí además me sorprende mucho los resultados de estas crisis. Fueron crisis que, como bien dijeron antes, nacieron de un sistema de salud pública, un sistema de salud que debía buscar el bienestar del paciente. No obstante, generaron crisis que dejaron más de 650.000 muertos por sobredosis, millones de personas afectadas y comunidades enteras destruidas. No, sí, es una locura lo que nos han dicho, y encuentro que es muy importante destacar algo que encuentro que es un punto central de todo este conflicto, que es el derecho del ambiente, el cómo el individualismo americano, el sueño americano afectó al crecimiento de esta epidemia, de esta crisis, y el cómo llegó a afectar a la población estadounidense como una totalidad, es una cosa impresionante. Bueno, mis amigos, llegamos al final de nuestro capítulo de hoy, así que sigan escuchando este podcast. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales y aprieten la campanita de allá arribita.